Comentario del Evangelio del próximo domingo 6 de octubre del año 2019. Es el Evangelio de San Lucas, capítulo 17, versículo del 5 al 10. Y dice así: los apóstoles dijeron al Señor: aumentanos la fe. El Señor respondió: si ustedes tienen un poco de fe, no más grande que un granito de mostaza, dirán a ese árbol: arráncate y plántate en el mar, y el árbol les obedecerá. ¿Acaso tienen un servidor que está arando o cuidando el rebaño, y cuando éste vuelve del campo y le dicen acaso: entra y descansa? ¿No le dirán más bien: prepárame la comida y ponte el delantal para servirme, hasta que yo haya comido y bebido, y después comerás y beberás tú? ¿Y quién de ustedes se sentirá agradecido con él porque hizo lo que le fue mandado? Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que les ha sido mandado, digan: somos servidores no necesarios. Hemos hecho lo que era nuestro deber. Palabra de Dios. Bien, pues Jesús nos va a dar una enseñanza. Dice aquí: los apóstoles le dijeron al Señor. Los apóstoles, los que están enseñando lo que les está enseñando Jesús a los 12. Esto ha de haber pasado por el año 32, por ahí así, aproximadamente. Quizá era la mitad de la enseñanza total que les iba a dar Jesús. Entonces aquí Jesús nos narra pues aquí esta parte de la Biblia, que los apóstoles le dijeron al Señor: aumentanos la fe. ¿Por qué dice aumentanos la fe? Bueno, porque ellos ven que no tienen fe suficiente. También nosotros debemos analizarnos y ver cuánta fe tenemos. También hay que decirle, yo creo que también hay que decirle a Jesús: auméntame la fe. Sería bueno repetir esto varias veces como rosario, estando delante del Santísimo, delante de Jesús, o en oración: auméntame la fe. Pues vamos a hacer esa oración, usted y yo. Jesús, auméntame la fe. Jesús, auméntame la fe. Jesús, auméntame la fe. Jesús, aumentanos la fe. Amén. Bien, entonces esto nos sirve de oración. Entonces, pues, los apóstoles dicen: aumentanos la fe. Y vamos a meternos un poco aquí a fondo. ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? Bueno, en Hebreos 11:1, si no me equivoco, ahí está qué es la fe. Ahí no sé qué es la fe. Vamos a ver. Hebreos 11:1. Ok. Dice así. Dice así: la fe es aferrarse a lo que se espera. Es la certeza de cosas que no se pueden ver. Esa es la certeza de cosas que no se pueden ver. Eso es la fe. También la fe es creer que Dios existe. También eso es fe.
creer que Dios existe. Y también está en Hebreos, ahí adelantito, cerré la Biblia. Vamos a ver otra vez. Hebreos 11, a ver qué dice. Es Hebreos 11:6. Dice, pero sin la fe es imposible agradarle, pues nadie se acerca a Dios si antes no cree que existe y que recompensa a los que lo buscan. Bien, entonces eh, eh, la fe es creer que Dios existe, que Dios está. Pero debemos brincar al otro paso, que es creerle a Dios, creer lo que Él dijo. Porque si nos quedamos estacionados nada más en creer que Dios existe, pues no nos beneficia nada. Como dice ahí, creer que Dios existe y que premia a los que creen en Él, a los que le creen, lo que Él dice. Que, creemos que nos va a premiar, que nos va a beneficiar. Entonces, pues, eh, eh, Jesús nos da ahora una lección de lo que es la fe. Así que dice, los apóstoles dijeron, Señor, aumentanos la fe. Bien, ¿qué beneficios tenemos si tenemos mucha fe y si tenemos poca? Vamos a ver, ¿qué dice Dios Jesucristo aquí? El Señor respondió, si ustedes tienen un poco de fe, no mucha, sino un poco nada más, no más grande que un granito de mostaza, dirán a ese árbol, arráncate y plántate en el mar, y el árbol le obedecerá. Aquí nos quiere decir Jesús que se pueden hacer cosas increíbles si tenemos fe, que se pueden hacer cosas grandes si tenemos fe. Con la fe, pues se pueden hacer muchas cosas. Dice, si ustedes tienen un poco de fe, no más grande, sino pequeñita, pero con esa fe se pueden hacer muchas cosas. ¿Qué quiere decir esto? Que los apóstoles no tenían mucha fe, como usted y yo, a lo mejor tenemos poca fe. Por eso le hemos pedido a Jesús que nos aumente la fe. Ahora bien, vamos a ver qué pasa cuando una persona tiene mucha fe y cuando una persona tiene poca fe. Bien. La persona que tiene mucha fe va a hacer cosas increíbles y le va a beneficiar mucho su vida. La fe es como un tesoro. Ejemplo, una persona que tiene mucha fe, bueno, digamos, no le llega el granito de mostaza, pero bueno, pero que ya tiene una fe grande para nosotros, eh, quizá para Jesús, pues no tanto, porque somos hombres de poca fe. Así les decía a los apóstoles en otra parte, hombres de poca fe, a los apóstoles, y eso que andaban con él. Así que bueno, eh, entonces Jesús desea que nosotros tengamos fe para hacer cosas grandes y nos va a beneficiar esa fe. Uno de los ejemplos que puedo dar es este. Si todos tenemos problemas y dificultades en la vida y a veces son problemas gigantes y cosas muy tremendas, eh, que nadie se escapa de eso. Nadie nos escapamos de cosas que pueden venir en nuestra vida. Nadie se escapa. Por ejemplo, la muerte de algún pariente, la muerte del esposo, la muerte de la esposa, la muerte del hijo. O sea, son cosas que vienen. ¿Qué pasa cuando una mamá pierde a su hijo? Pues se siente muy mal por haber perdido a su bebé.
Se siente muy mal. Pero si esta personita tiene mucha fe en Dios, ¿qué va a hacer? Le va a dar gracias a Dios. Gracias por el tiempo que me prestaste a mi hijo. Te lo entrego. Yo sé que allá donde va está mejor, porque tengo mucha fe. Tengo fe en que está contigo. Yo tengo fe que hay cielo. Yo tengo fe que hay un lugar donde está mejor que aquí. Por eso es que eh, está mejor allá que aquí. Y pues Dios ya tenía determinado el momento que iba a morir. Así que, pues, esta personita, si tiene mucha fe, le va a doler, sí, sí le va a doler, pero va a entregarlo a Dios. Y si sigue desarrollando su fe, si sigue pensando sobre la fe, verá que si dice, oh, yo quisiera que siguiera aquí mi hijo, yo quisiera que, eso es señal de que hay una especie de egoísmo. No quiere que esté gozando de la presencia de Dios, sino que esté aquí, en la tierra, donde hay sufrimiento, donde hay pena. ¿Sí? Así que, bueno, eso no quiere decir que, que hay que morirnos ya o tener el deseo de morirnos ya. No, o sea, nosotros tenemos que cumplir una misión aquí en la tierra. Por eso cuando su niñito pequeño, a veces ellos dicen, cuando uno les explica las cosas de Dios, que es mejor el cielo que aquí, dicen, yo me quiero morir. ¿Qué les tienen que decir? Que no, que Dios nos trajo aquí a la tierra para una misión. Ya cuando terminemos con la misión que tenemos determinada, que será, entonces nos vamos a ir con Dios. Así que Dios hemos nacido para conocer y amar a Dios. Tenemos que conocerlo aquí, conocerle y amarle. Eso es. Y las demás cosas que Jesús quiere que hagamos aquí en la tierra, que es mucho largo y es otro tema. Entonces, pues, decíamos que la persona que tiene fe, entonces va a tener menos sufrimiento que la persona que no tiene fe. Ejemplo, el apóstol San Pablo que decía, el apóstol San Pablo decía que quisiera mejor estar con Dios que estar aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque tenía mucha fe. Eh, usted y yo, ¿cómo ve? ¿Quiere ya estar con Dios o no quiere estar con Dios? Uy, uy, piensa uno. Eso no, cuidado, todavía no. O sea, hay miedo, hay miedo. Como por ejemplo yo les he dicho a algunas personas, miren, yo ya estoy grande, a mí ya me falta poco para estar aquí. Hoy dice, no diga eso, dice, no diga eso. Así me dicen, no diga eso. Es que es la realidad, digo, es una realidad. No, pero no debes decir eso. O sea, hay miedo. Otras personas dicen, no, cuando uno les dice sobre la muerte, ay, no, yo no quiero pensar en eso. Yo no quiero pensar en eso. Hay miedo, hay poca fe. Entonces la fe echa a un lado el miedo. Totalmente no, no totalmente, pero lo echa a un lado. Bien, entonces vamos descubriendo que la fe nos da felicidad. La fe, mientras más fe tengamos, más felices vamos a ser. Más fe, más felices. Más paz, más tranquilidad, más serenidad. ¿Sí? Menos fe, pues lo contrario. Así es. Entonces, pues, la fe es algo muy grande. ¿Mm? Así que aumentanos la fe en Jesús. Aumentanos la fe en Jesús. Aumentanos la fe en Jesús. Seguimos analizando más casos. Yo oí decir, por ejemplo, a una persona que tenía fe muy bien cimentadita. Eso se lo escuché a un obispo que predicó aquí. Me parece que es el obispo de Berlín, me parece. Me acuerdo ya. Que una persona de estas, así con mucha fe, le fueron a dar la noticia que un carro atropelló a su hijo y que se había muerto, y que estaba muerto. Y en ese momento que recibió la noticia, ella se hincó y dijo, Señor,
Muchas gracias de haberme prestado a mi hijo tanto tiempo. Gracias, te lo entrego. ¿Le dolió? Sí, sí le dolió. ¿Pero qué hizo? Le entregó a Dios a su hijo. Tenía mucha fe. Yo sé que donde está en este momento está mejor que aquí. Ah, le llegó su hora, le llegó su hora. Ahí está, te lo entrego. ¿Qué pasa con una persona que no tiene fe? Imagínese, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría con usted, conmigo? ¿Qué pasaría? Gritos, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí. ¿Por qué? Estaba joven. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ajá. Entonces, pues la fe es algo que nos ayuda a vivir mejor aquí en la tierra. Mejor. Y nadie nos escapamos de cosas desastrosas que nos vengan en la vida. Nadie. Nadie nos escapamos. Todos vamos a tener así cosas. Quizá a alguien no le guste lo que esté diciendo, pero es la realidad. Puede ser que alguien hasta le apague o le cambie porque ya no le gustó. Pero es la realidad. Así es. Así que sigamos pues con la reflexión. Entonces la fe pues es algo muy beneficioso para nosotros y que debemos siempre pedirle a Dios que nos aumente la fe. Yo creo que esto sería diariamente decirle al Señor, aumentame la fe. Quiero tener más fe. Así es. Ciertamente que tenemos fe, porque creemos en Dios, porque vamos a misa, porque oramos, ¿verdad? Pero no le llega al grano, al un poquito más que el grano de mostaza, no le pasa. O sea, es muy poquita la fe. Entonces, hay que pedirle a Dios que nos aumente la fe. Tener una fe grande. Pues eso quiere Jesús, que todos tengamos una fe grande, grande, grande. Aunque no sea del tamaño de la mostaza, pero sí, grande, grande. Así es. Entonces, pues es beneficioso tener fe. Conocí, por ejemplo, una persona que se casó, a los 5 años murió su esposa, jovencitos. ¿Qué pasaría si esta persona no tiene fe? Pues imagínense. Eh, Así que nadie nos escapamos de cosas que nos puedan suceder. Nadie. ¿Mm? ¿Qué le pasa? Fue el doctor. ¿Y qué le sucedió? Tengo cáncer. Oh, no, no. La persona que tiene fe. ¿Qué le pasa? Tengo cáncer, pero bueno, Dios sabrá lo que hace conmigo. Yo estoy en sus manos. Así que si ya me llega la hora, pues ya me llega. ¿Cuál es el problema? Voy a irme con Dios. Pero porque tiene fe. Porque tiene fe. Entonces, no tiene fe. Oh, esto es algo terrible. Esto es algo muy feo. ¿Qué voy a hacer? Ok. Volvemos otra vez. Nuestra oración. Señor, aumentame la fe. Señor, aumentame la fe. Señor, aumentame la fe. Bien. Pues si le seguimos buscando casos, vamos a encontrar muchos. Usted también puede seguirle buscando ahí. Entonces, pues, Jesús quiere que nosotros tengamos mucha fe. ¿Ah? Eh, Vamos a continuar. Eh, Dice aquí, ah, ¿acaso tiene un servidor que está, acaso tienen un servidor que está arando o cuidando un rebaño? Y cuando éste vuelve del campo, le dice a su, y le dice acaso, entra y descansa. No, le dirá más bien, prepárame la comida y ponte el delantal para que me sirvas, hasta que yo haya comido y bebido, y después comerás y beberás tú. ¿Y quién de ustedes se sentirá agradecido por, eh, con él porque hizo lo que le fue mandado? Bien, aquí está Jesús hablando eh, sobre cómo debe ser el servidor. ¿Cómo debe ser el servidor
el que sirve a Dios, el que sirve a Jesús, ¿cómo debe de ser? Un servidor humilde, un servidor que, que no va a envanecerse o sentirse grande porque ha hecho un trabajo, porque ha hecho lo que Dios le mandó, lo que Jesús le mandó, sino que debe saber que es un deber lo que tenía que hacer, es un servicio que tenía que hacer este servidor, por ser servidor. De manera que si usted quiere ser servidor y yo también, no esperemos que no esperemos recompensas aquí en la tierra, o sea, eh, sentirse grande, sentirse importante porque uno hace esto, ¿sí? Y sino decir, como dice aquí, bueno, somos siervos inútiles. En otra Biblia dice así, somos siervos inútiles, no hemos hecho más lo que teníamos que hacer. Así que esto Jesús no quiere que nosotros nos envanezcamos, nos sintamos más grandes que los demás, que despreciemos a los demás, ¿no? Somos servidores, así es. Y luego dice aquí, así, en el 10 dice, así también ustedes cuando hayan hecho todo lo que les ha sido mandado, digan somos servidores, no necesarios. Hemos hecho lo que era nuestro deber. Así es. Entonces, este es el Evangelio del próximo domingo. Recordemos los propósitos que hemos hecho cuando escuchamos la palabra de Dios, si los hemos cumplido, hemos tratado de cumplirlos o no. Porque recordemos que Jesús dice que el que escucha mi palabra y no la obedece, no la cumple, está construyendo su casa sobre arena. ¿Sí? Ciertamente que está construyendo su casa porque está escuchando la palabra. Pero si no la cumple, si no la obedece, entonces está construyendo sobre arena. Porque estamos escuchando la palabra. Estamos escuchando la palabra y va construyendo, pero ¿dónde está cimentada? Tiene que estar cimentada en el actuar. Tiene que estar cimentada en lo que hago. ¿Qué propósitos me voy a hacer para obedecer la palabra de Dios? En otras palabras, ¿qué voy a hacer para que el Señor aumente mi fe? Y usted y yo sabemos cómo Jesús nos aumenta la fe. ¿Cómo? Con la oración. Propóngase hacer oración. Si hace, qué bueno. ¿Qué otra cosa hay que hacer? No faltar a misa el domingo y recibir a Cristo en la comunión, si puede. Porque si no puede, pues no. Si hay alguna imposibilidad, pero ir a misa. De todos modos. ¿Qué otra cosa hay que hacer para que nos aumente la fe? Leer las Sagradas Escrituras. Estar leyendo la Biblia. ¿Qué otra cosa hay que hacer? Estar escuchando temas bíblicos. Les recomiendo que vean los temas del padre Luis Toro. Pongan en el YouTube Luis Toro y ahí tiene muchos videos el padre Luis que nos ayudan mucho para nuestra vida espiritual. Bien, pues vamos a terminar con este comentario haciendo oración. Usted y yo decimos, Jesús, auméntame la fe. 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 Bien, hermanos, que Dios les bendiga. Si te gustó el video, por favor, da una manita hacia arriba. Y si quieres que te sigan llegando los videos, suscríbete a mi canal. Y así en cuanto yo suba un video nuevo, o tema nuevo, cantos nuevos, te llegará por ahí. Gracias.